Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración de rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 17 de junio, año del Señor 2024. Un saludo muy fuerte a los oyentes del continente latinoamericano y de España. Bueno, tengo que empezar este podcast video pidiendo disculpa. Perdón por haber etiquetado a algunos obispos como malos. Mea culpa. Nadie me ha obligado a pedir disculpas. Simplemente, rezando delante del Santísimo Sacramento, tuve un movimiento dentro de mi alma que me decía que yo no tenía que decirlo. Entonces empecé a razonar sobre el porqué y me di cuenta que yo, sin saberlo, los había juzgado. Ningún ser humano puede juzgar al otro, sea persona común, sea sacerdote, sea obispo. Solo Dios puede hacerlo, porque solo Dios sabe perfectamente cómo se agita el alma humana y el porqué en cada momento y situación. Y cuando hablo de juzgar, no estoy hablando de un juicio humano, sino divino. Diciendo que alguien es malo, lo hacemos reo, o sea, culpable, y por lo tanto meritorio de la segunda muerte, o sea, del infierno. Y esto solo Dios puede decidirlo. Y puede decidirlo en virtud de sus tres atributos más importantes para nosotros seres humanos, que son la misericordia, la verdad y la justicia. Hablando de estos obispos en general, habría debido decir indignos, nunca malos. Perdón otra vez por mi pecado que claramente he tenido que confesar. Hay que considerar que, sobre todo en estos últimos tiempos, los sacerdotes y los obispos son los más duramente atacados por el demonio y los restantes ángeles caídos. La batalla espiritual que estamos viviendo es tremenda. Y por eso que la Virgen María en Medjugorje necesita de nuestras oraciones y de la formación de pequeños grupos de oración o cenáculos donde se reza el Santo Rosario con el corazón, con sentimiento y sabiendo lo que estamos diciendo. Y por lo tanto, no mecánicamente, para que junto a ella podamos amortiguar el mal que ya está actuando en nuestra sociedad humana y que ya me parece evidente, y sobre todo dentro de la Iglesia. Los obispos no son ni perfectos ni santos solo por ser obispos. Tienen también ellos sus problemas y sus miedos. El demonio los ataca en continuación y si no se agarran a Cristo y a la Virgen María como salvavidas mediante la oración del rosario, no podrán tener ni el discernimiento ni la fuerza espiritual para aguantar los ataques del antiguo enemigo, como yo llamo el príncipe de las tinieblas. Ha pasado así al obispo que acosó psicológicamente y espiritualmente a las niñas videntes de Garabandal, que después de algunos días de haber cometido esto, murió inesperadamente por un accidente de tráfico. Y también pasó en las apariciones marianas de Erlsbach, la Fátima alemana silenciada por la jerarquía clerical. En las apariciones de Erlsbach notamos que el obispo reaccionó silenciando las apariciones por el miedo a intimidaciones que había recibido, y se entiende también porque el mismo obispo dejó informaciones sobre la veracidad de estas apariciones para que se pudieran encontrar en el futuro, que es nuestro presente. En el vídeo del Foro de la Virgen María sobre las apariciones de Erlsbach que encontraréis en la descripción de este vídeo mío, en el canal María nos guía, se habla de esta historia desconocida a la mayoría de las personas y de los mismos católicos, precisamente porque fue deliberadamente silenciada. Las principales videntes fueron 4 niñas de entre 10 y 11 años.
La Virgen María siempre elige a los niños porque los niños hasta el momento tienen el alma más parecida a la de ella y por lo tanto pueden comunicarse mejor. Pero hubo otras 300 personas que dieron testimonio de las apariciones. Incluso el párroco de la ciudad acogió con beneplácito este fenómeno. Se manifestaron en ellos bajo milagros, visiones y profecías. Los mensajes insistieron en la oración, la penitencia y la conversión urgente, exactamente como en Fátima, en Garabandal, en Akita, en Medjugorje. El 9 de octubre de 1949, las niñas estaban recolectando hojas para las clases de arte. Eran muy piadosas y rezaban el rosario todos los días. O sea que tengáis en cuenta que en el 1949 en Alemania había niños que rezaban el rosario todos los días. Si intentamos encontrarlos hoy en día, no encontramos ni medio niño que hace esto, que reza. Y esto es por nuestra culpa. Bien, y de repente estas niñas que estaban recolectando hojas para la clase de arte, vieron 3 letras, la I, la H y la S, que es el santo nombre de Jesús, de color verde brillante, frente a un bosque. Y un poco más arriba apareció una dama vestida de blanco con un rosario negro. En los días siguientes las niñas se regresaron y siempre Nuestra Señora aparecía. Y luego vinieron varios niños más que también la vieron. El sacerdote de la parroquia local les dijo que usaran agua bendita y la rociaran para ver si ella todavía quedaba ahí. Y efectivamente todavía la Virgen María quedó ahí. El diablo no puede aguantar el agua bendita, sobre todo si es exorcizada. En caso de apariciones, por ejemplo, siempre hay que rociar la aparición con agua bendita exorcizada y además repetir: sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado. Lo mismo hicieron los videntes en Medjugorje y la Virgen sonriendo contestó: siempre sea alabado. Volviendo a las apariciones de Erosbach, las niñas hicieron una pregunta a la Virgen, pregunta que había sido el sacerdote a decirle a las niñas que preguntaran. Las niñas se preguntaron a la Virgen: ¿has sido llevada al cielo con tu cuerpo? Y la respuesta fue: sí, pero seguí siendo la pequeña doncella. Esto lo veo como una subrayar de la Virgen María, hacer entender que era precisamente ella, porque decir pero seguí siendo la pequeña doncella sería como decir seguir siendo lo que yo fui en el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre mí y se encarnó mi Hijo, que es Jesucristo. Porque en aquel entonces Ana Caterina Merkel dice que la Virgen María tuvo desde los 14 a los 15 años. Y también hay que considerar la pureza de María que siempre ha sido la de una niña, ¿no? Más pura de todas, ¿no? Y esto yo lo veo como un subrayar de la Virgen María, que era precisamente ella, ¿no? Los primeros mensajes fueron que de rezar mucho porque existe el peligro de una guerra. Estamos hablando del 1949, había la Guerra Fría y un año después se comenzó la Guerra de Corea. Aunque no creo que la Virgen entendiera la Guerra de Corea, sino que entendiera una tercera guerra mundial, o sea, estaba refiriéndose a nuestro tiempo actual, en el que el riesgo de una tercera guerra mundial, además nuclear, es extremadamente cercano hoy en día. Consideramos que más o menos 70, 80 años de diferencia para el cielo son como nuestros 5 minutos, ¿no?
Y en Erosbach sucedieron muchos hechos sobrenaturales. El milagro del sol, por ejemplo, el 8 de diciembre de 1949, la visión del pesebre en la Nochebuena del 1949, del 1951, efectos luminosos. Los niños pudieron tocar y sentir la aparición al tacto y vislumbraron el cielo y vieron a la Santísima Trinidad, que dijeron fue lo más hermoso que habían visto en la vida. 10,000 peregrinos vieron el milagro del sol y hubieron 5 sacerdotes entre la gente que dieron testimonio. Vieron cómo el sol evolucionó hacia ellos, con una corona en su interior y la Virgen con el niño dentro. Algo muy parecido a lo que vieron los Reyes Magos y que vio también Ana Catalina Emmerich en sus visiones sobre este acontecimiento. El sol en Erosbach pareció acercarse hasta unos 4 metros y volvió después a retroceder. Se acercó y duró entre la media hora y 3/4 de hora aproximadamente, y dicen que fue visto en un radio de 45 kilómetros. Fue similar a Fátima porque sucedió en un día muy lluvioso y de repente el suelo se secó. Todos sintieron el calor del sol mientras que giraba el sol y se acercaba en 3 etapas y la gente se arrodillaba creyendo que era el fin del mundo. La Virgen luego diría a las niñas: lo hice porque hay muchos incrédulos, para que ellos también crean. En esta Navidad los niños tuvieron visiones muy hermosas del nacimiento de nuestro Señor y luego también de la pasión de Cristo. Nuestra Señora se acercó a 1 metro de distancia, casi pisaba el suelo, y había una nube debajo de sus pies, y permitió que los niños la tocaran, e invitaron a otros niños y también a adultos a tocarla, y algunos la sintieron. En un caso, los niños le pidieron que bendijera un rosario. Ella tomó el rosario en sus manos y todos vieron un rosario flotando 1 metro arriba y luego bajando lentamente a las manos de los niños. A veces los niños eran invitados a arrodillarse y hacer una procesión de rodillas. Sus rodillas quedaban sangrando y el médico decía que les tomaría semanas para sanar, pero a la mañana siguiente las rodillas estaban ya completamente curadas. Esto ocurrió al menos 30 veces. Y esto es muy parecido a lo que pasó en Garabandal. Y María dio estas instrucciones. El pueblo debería hacer más penitencia y orar intensamente. Durante el tiempo navideño, el pueblo honrará especialmente a la Sagrada Familia. Rezará el rosario todos los días, acompañado de la devoción al corazón de María. Y sobre el final de las apariciones dijo: ustedes siempre deben guardar en los ojos a la Virgen, al niño Jesús y a los santos. No deben nunca ceder ante el cuerpo y sus sentidos. En el juicio todo será revelado, el bien y el mal. El cielo se ha abierto sobre este lugar, pero pronto se cerrará de nuevo. Y además añadió: la gente no ha hecho lo que les he pedido. Deberían arrepentirse y no lo han hecho. Solo uno es quien puede detener el castigo. Este es el Salvador, Jesucristo. Él evitará el desastre cuando la mayoría de los creyentes realmente se arrepientan y prometan mejoras. Vendrá una gran hambruna y desgracias. Y les enseñó una oración. Oh María, déjanos estar bajo tu manto. Es la casa donde no podemos perecer. La aparición final
sucedió el 31 de octubre de 1952. Nuestra Señora apareció con el niño Jesús como lo había prometido y dijo: nosotros no hemos venido a hacer milagros, sino para insistirles a la oración y la expiación. Continúen rezando en esta colina, aunque cuando nosotros no aparezcamos más. Luego las niñas vieron centenas de ángeles y santos, y María finalizó con el mensaje: la victoria será nuestra. No se han seguido mis palabras y las de mi amado Hijo, y eso que hemos reclamado para la salvación de todos. Es el último llamado que les hemos dirigido. Orad mucho por los sacerdotes, para que se arrodillen y oren con vosotros. Cosa que yo todavía no veo para nada. No sé, en Alemania men que menos, y aquí en España yo no los veo no lo veo. Bueno, como se puede ver de las palabras de la Virgen María, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María ya han tenido la victoria, porque nosotros estamos, de hecho, viviendo en el pasado, en sus pasados. El problema el problema principal es cuántas almas cosechará el diablo. Y es por eso que hay que crear grupos de oración de rosario, exhortándonos en hacer el bien el uno al otro y en tener firme nuestra fe, en continuar a orar para que los acontecimientos que tienen que venir se amortigüen, de forma que la catástrofe no sea tan severa. Volviendo al asunto de las apariciones en Erlsbach, a pesar de la acumulación de milagros testificados, los prodigios no fueron reconocidos por la Iglesia. La peregrinación fue oficialmente prohibida por el obispo, porque dijo que los protestantes se estaban burlando, diciendo que no podían escuchar a niños pequeños enseñándoles teología. Y dijeron que era demasiado sobrenatural y no les gustó, por lo que trataron de destruir el recuerdo de las apariciones también. Y es eso que no lo entiendo para nada. A ver, el obispo de allí prohibió las peregrinaciones porque los protestantes se burlaban. ¿Y a quién le importa si los protestantes se burlan? Entiendo que en Alemania a lo mejor las almas católicas están súper sensibles a los comentarios de los protestantes, ya que Alemania siempre ha tenido una tendencia protestante, pero que la Iglesia Católica en Alemania tenga miedo de las críticas de los protestantes es vergonzoso. Los católicos estamos sometidos a los protestantes ahora. Que ellos piensen lo que les guste pensar, pero que se intrometan en la lógica y en las decisiones de la Iglesia Católica, esto no tiene algún sentido. Además, que ellos no pueden seguir a niños pequeños enseñándoles teología, es que los niños son mensajeros de la Virgen María. Entonces es la Virgen María que está enseñando teología a todos nosotros, incluidos a los obispos, a través de los mensajeros, que en este caso han sido los niños. Y además, sobrenatural, demasiado sobrenatural. Claro que es demasiado sobrenatural. A eso es sobrenatural, no es que hay un término mediano entre los sobrenaturales y lo no sobrenatural. A ver, una cosa es terrenal o es sobrenatural. Y el sobrenatural no tiene límite, porque el mismo Dios es sobrenatural porque no es terrenal. A ver, se está hablando de las cosas del cielo, más sobrenaturales de esto no hay. Así que entiendo que los protestantes como que no pueden ver la Virgen María ni siquiera en pintura,
puedan, acumular un conjunto de excusas que no tienen algún sentido, pero que el obispo, además católico, se haya haya seguido la corriente de esto no me lo explico, a menos que no haya recibido el mismo obispo amenazas por parte de algunos altos rangos de ellos, o a lo mejor de la masonería, que se están comportando en la misma forma, parecería, y por lo tanto podrían ser vinculados uno con el otro. ¿Qué le vamos a saber? Pero, a ver, esto se puede entender porque ambas partes, colisionan continuamente con la fe católica. Pero en el 2020, cuando Papa Francisco abrió los archivos del pontificado de Pío XII, el historiador Dr. Michael Esseman descubrió cientos y cientos de páginas de documentos sobre Erlsbach y se confirmó que hubo un intento deliberado de manipular a Roma con desinformación sobre Erlsbach, porque no querían que Erlsbach se convirtiera en una Fátima alemana. Bravos, digo yo, o sea, todo para alejar a ellos mismos y también a la gente de la verdad de Dios, de la Virgen María. Y claro, porque sea los altos cargos de los protestantes, así como la de la masonería, quieren destruir la fe católica para ponerse ellos como soberanos de la fe, como si eso se pudiera hacer. O sea, no creen que Dios intervenga en la historia del hombre, no obstante que siempre Dios lo haya hecho desde Adán y Eva hasta nuestros días. Lo que quieren creer es a las mentiras del diablo, que es a la origen de la apostasía de la iglesia, sobre todo en Alemania. Y estas personas, sacerdotes, obispos que sean, son las víctimas directas del maligno. Y es una verdadera pena. Y es por eso que la Virgen María, en Erlsbach, como en Fátima, como en Garabandal, como Akita o Medjugorje, repite de orar siempre para los obispos, para los sacerdotes, por el Papa y por la Iglesia. Parece que la novela del Código da Vinci se haya quedado corta respecto a la realidad de las cosas que pasan dentro de la Iglesia, tan atacada y profundamente herida. Y la apostasía en la iglesia alemana viene desde hace décadas, por lo tanto. Ya estaba bien radicada ya en el 1950 y pico. Pero no todo ha sido en vano, porque las apariciones tuvieron otros reconocimientos. Una vez un grupo de peregrinos alemanes fue a ver al Padre Pío y él les dijo: «Ustedes son de Alemania de Baviera, ¿cierto? ¿Y qué están haciendo aquí en el sur de Italia? Nuestra Señora de las Rosas aparece en Erlsbach y ustedes se vienen aquí. Y vayan allí. Ella escuchará sus oraciones». Así que el Padre Pío, que cuando cantaba las cosas las cantabas bien, se lo ha dicho claro y rotundo. Y Carlos Acutis, en su exposición sobre las apariciones marianas, incluyó deliberadamente a Erlsbach porque tenía la sensación de que era auténtica. La devoción a Nuestra Señora de las Rosas sobrevivió entre el pueblo a pesar de los intentos de destruirla, y hoy Erlsbach es un centro de oración reconocido por la Iglesia, aunque no se han reconocido las apariciones, pero sí que se ha reconocido el centro de oración mariano para la veneración de la Madre de Dios. La misma devoción de Nuestra Señora de las Rosas la tenemos en Piacenza, en el norte de Italia, en donde está una fuente milagrosa que cura el cuerpo y el alma si bebes del agua que el mismo San Miguel ha hecho brotar.
y tienes que beberla con fe después de haberte confesado, comulgado y rezado al menos 10 Ave Marías. Y también ahí en Piacenza esta devoción ha permanecido viva, no obstante que la Iglesia Católica no haya hecho ninguna exhortación para las peregrinaciones, aunque fue aprobada. Por alguna razón que todavía desconozco, Nuestra Señora de las Rosas en Piacenza está gemelada con la asociación que cuida las apariciones en Lourdes. A lo mejor por el agua, esto yo no lo sé, pero lo he comprobado porque he ido ahí. Pero lo que observo es que, sobre todo últimamente, parece que una buena parte de la Iglesia, entre los obispos y sacerdotes en general, parecen tener miedo a las apariciones marianas y al rosario. Os aviso que no es nada prudente intentar silenciar a la Virgen María. Algunos de ellos lo hacen por miedo, como seguramente pasó con el obispo de Yarosbach, ya que al final dejó escritos sobre las apariciones que confirman la verdad de todas las manifestaciones marianas que han habido en el sitio, como a querer reafirmar la verdad años después, siendo él imposibilitado por las posibles amenazas recibidas entre líneas, muy probablemente de los protestantes, pero habríamos tenido que creer en estas apariciones mucho tiempo antes. Ahora me pregunto si no será demasiado tarde, visto las situaciones en que estamos, he visto que la gente, los fieles y todo no se deciden aún ahora a hacer lo que la Virgen María le ha pedido. Sea lo que sea, el mensaje que la Virgen repite siempre es el mismo. Por lo tanto, hay que escuchar a la Virgen María, sobre todo los sacerdotes y los obispos, para al menos amortiguar lo que ha de venir, porque ya no lo podemos detener a causa de nuestra falta de fe y de razonamiento sobre las cosas divinas. Y hay un movimiento, por lo que concierne a Yarosbach, hay un movimiento de personas para que la Iglesia reconsidere su juicio negativo sobre las apariciones, así como está pasando lo mismo en Garabandal. Acordémonos que en Yarosbach la Virgen María dijo: solo uno es quien puede detener el castigo. Este es el Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, si no oramos, si no hacemos lo que el cielo nos pide a través de la Virgen María, habrá un castigo, y a lo mejor antes de él habrá un precastigo más pequeño, entre comillas, que para nosotros será ya muy grande. Esto la Virgen María lo dijo también en Garabandal. Y no necesitamos tener la aprobación de la Iglesia para entender que la Virgen María ha bajado y está continuando a bajar a esta tierra para avisarnos de un grande y grave peligro y para darnos la solución para detenerlo. Y a esta altura de las cosas en que estamos, diría yo que como que no se puede detener, al menos suavizar este grave y grande peligro. Y la solución es: 1. La oración del Santo Rosario completo todos los días. 2. El ayuno a pan y agua el miércoles y el viernes. 3. Tomar los sacramentos de la confesión y de la comunión. Y también todos los sacramentos que se puedan. 4. Ir a misa todos los días si es posible. Y obviamente el domingo como obligación, para el bien del mundo y para nuestra alma. Acordémonos, por ejemplo, de Nínive en la Biblia, una enorme ciudad devotada al pecado y a los vicios, que pero creyó en los avisos del profeta Jonás y se arrepintió, haciendo penitencia y pidiendo perdón a Dios. Se humillaron delante de Dios y se salvaron de la catástrofe. Pero hoy en día nuestro ego está tan desbordado que es necesario que se viva una catástrofe para entender los miserables que somos. Solo espero que podamos suavizar lo que vendrá y creo que no falte mucho a la venida. Y alguien puede preguntarme:
Pero ¿por qué debemos hacer todo esto para que Jesús se mueva en salvarnos de la catástrofe? Bueno, respondo en esto, porque el cielo necesita nuestra colaboración. Dios Padre ha querido que también nosotros tomamos nuestra responsabilidad y seamos conscientes de las consecuencias de nuestros pecados, consecuencias que se repercuten no solo en esta dimensión terrenal, sino también en la dimensión del cielo, con el sufrimiento de tantos santos y ángeles que sufren para nosotros, para nuestros pecados, porque continuamos a pecar. Después, porque con el pecado original absorbido por la primera pareja humana, hemos dado el derecho, entre comillas, a Satanás de gobernar nuestra vida. Por lo tanto, es solo por la voluntad humana de elegir libremente a Dios que podemos revertir el derecho que el diablo ejerce sobre nosotros. Entonces, eligiendo a Dios y dando prueba a nosotros mismos, al diablo y también a Dios, que queremos realmente seguir a Dios con la oración, con todas las armas que el cielo nos da para revertir el mal, entonces solo en esta forma y con nuestra libre elección podemos revertir el mal, podemos quitar el mal o bloquearlo de nuestra dimensión terrenal y de nosotros mismos, haciendo por lo tanto la voluntad de Dios. O sea, se necesita nuestra voluntad de hacer la voluntad de Dios para aniquilar el mal, para bloquear el mal. ¿Y cómo se puede revertir? Haciendo lo que nos pide la Virgen María. Y lo repito. 1. La oración del Santo Rosario completo todos los días. 2. El ayuno a pan y agua el miércoles y el viernes. 3. Tomar los sacramentos de la confesión y de la comunión. 4. Ir a misa todos los días si es posible. Y obviamente el domingo como obligación. En una palabra, es conversión, verdadera conversión. Así que lo estoy diciendo a todos, a los ateos y también a los creyentes, porque también nosotros que pensamos de ser creyentes, en realidad no somos realmente conscientes de qué quiere decir ser católicos, de qué quiere decir ser santos, y de qué quiere decir estar en gracia de Dios lo más posible, tener el alma lo más posible limpia. Y aquí termino por hoy, y han pasado solo 32 minutos, estoy mejorando. Aquí termino por hoy con la frase que Nuestra Señora de las Rosas en Erosbach nos ha dicho que repitamos con fe y con corazón. Oh María, déjanos estar bajo tu manto. Es la casa donde no podemos perecer. Amén. El corazón inmaculado de María triunfará. A Jesús por María. Rezad el Santo Rosario.